Bueno, pues vamos con la información nacional que se ha ido generando, y es que autoridades muestran momento de la detención del R1. Y es que el gobierno federal dio a conocer un video en el que se muestra pues detalles de la detención de Ramón Ángel N., conocido como el R1, el Moncho o el Ramón. Este hombre pues ha sido identificado por el gobierno de México como el presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. También es uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho. Su captura fue anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que el presunto líder criminal fue detenido tras varios meses de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre fuerzas federales. Escuchamos. A ver, el historial pues de Ramón Ángel N. dentro de las investigaciones federales no es nuevo. En el homicidio del exalcalde Carlos Manso, pues el pasado 6 de septiembre del 2012 fue detenido junto con su hermano Rafael N. alias el R2, identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco, en un operativo realizado en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, en el que participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La aprehensión se logró a partir de la inteligencia militar, inteligencia naval y el Centro Nacional de Inteligencia, que permitieron, somos reinteligentes, oiga, que permitieron dar seguimiento a las conversaciones telefónicas ordenadas por un juez, seguimiento de operaciones financieras e intercambio de información súper inteligentísima de nuestras autoridades. A ver, escuchamos. Investigaciones también permitieron establecer líneas de trabajo relacionadas con el cobarde asesinato de Carlos Manso, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Respecto a este caso, que causó profunda indignación en Michoacán y en todo el país, al día de hoy se han realizado 31 detenciones. Todos de ellos han sido vinculados a proceso, relacionados con su planeación, ejecución y encubrimiento, resultado de trabajos permanentes de inteligencia e investigación. Entre los detenidos se encuentran autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos, colaboradores de la organización criminal y personas que proporcionaron información o apoyo para la ejecución del ataque y el posterior encubrimiento de los responsables. Cuando me refiero a los reclutadores, me refiero a las personas que reclutaron a uno de los autores materiales de este lamentable homicidio. Las investigaciones permitieron establecer que dentro del círculo cercano de colaboradores de Carlos Manso había personas que actuaban al servicio del grupo delictivo y proporcionaban información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad. Entre las capturas más relevantes destaca la de Jorge Armando N., alias el licenciado, identificado como el coordinador de la célula delictiva que operó el ataque y líder de la célula vinculada a Cártel Jalisco que participó en la planeación y coordinación y ejecución del ataque. Su detención fue resultado del análisis conjunto de indicios forenses, comunicaciones y registros telefónicos, movimientos financieros y depósitos bancarios, videograbaciones, entrevistas, recorridos y vínculos entre los involucrados, así como de la información obtenida mediante las detenciones previas. Estos elementos permitieron reconstruir la red de apoyo, identificar la posible filtración de información desde el entorno cercano de la víctima y establecer la participación del licenciado y del R1 en la organización criminal. La información obtenida mediante labores de inteligencia permitió identificar que Ramón Ángel N. había ordenado y financiado el homicidio de Carlos Manso. De esta forma, Ramón Ángel N. es señalado como el principal autor intelectual del ataque, al tener una participación directa en la decisión, planeación y financiamiento del crimen. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán acreditan con pruebas sólidas y contundentes estos hechos que se irán viendo en las siguientes. Bueno, pues así las cosas con estas operaciones superinteligentísimas. Según García Harfuch, dijo que de las declaraciones de los detenidos, mensajería telefónica y llamadas permitieron corroborar que la instrucción del asesinato fue ordenado por el R1, porque al interior del Cártel Jalisco Nueva Generación se consideraba que las posturas públicas de Manso representaban provocaciones al Cártel Jalisco, cuestionando su presencia en la región. ¿Tenemos otro audio? Adelante. Hay indicios, esto todavía no lo tenemos con total solidez, de que Nemesio Oseguera
tuvo también conocimiento sobre este crimen, quien era de más alta jerarquía que el R1. Justamente se puede presumir que tal vez pudo haber venido una orden de Nemesio o siguen los... Más que la orden, los indicios que tenemos por 2 testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó. Quien lo ordenó fue el R1. Y era porque había incomodado el alcalde en esa zona. ¿Perdón? Y era porque había incomodado al alcalde con lo que decía. Los testimonios de varios detenidos es que lo tomaban como una provocación más que una incomodidad. Pues así son, ya sabe cómo, ¿no? Con cualquier cosita se sienten aludidos y entonces pues le mandan a poner ahí plomo. Y además cobardes, ¿no? Porque utilizan a menores de edad. Es un acto sumamente cobarde. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Mire, sanciones a medios serían por no nombrar un defensor de audiencias. La presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que las posibles sanciones por incumplimiento a los lineamientos de audiencias no buscan censurar contenidos. Explicó que las penalizaciones se enfocarán únicamente en la negativa de las empresas para nombrar un defensor oficial. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que la medida garantiza estrictamente el derecho a la información. Agregó que sancionar a un comunicador o coartar el trabajo de un reportero resultaría completamente absurdo para el gobierno. La propuesta actual se encuentra abierta a consulta pública para realizar todas las especificaciones necesarias y evitar confusiones. Escuchamos. Las empresas de radio y televisión tienen que establecer una persona nombrada por ellos para que sea el defensor de las audiencias. Si no nombra al defensor de las audiencias, pues entonces puede ser que tenga una sanción. Pero no es sobre el contenido, las sanciones no tienen nada que ver con el contenido de la comunicación, sino sobre las acciones que tienen que llevar a cabo, como el nombramiento de un defensor de las audiencias. Esto tiene que quedar claro. Por fortuna está abierto a consulta pública, que es la manera en que opera la comisión, para que puedan hacerse estas especificaciones. Pero de ninguna manera tiene que ver con un comunicador, con sancionar a un comunicador o sancionar por el contenido de la comunicación. Por eso no tiene nada que ver con censura, sino sencillamente con el derecho de las audiencias al derecho a la información. Entonces, todo esto se va a aclarar para que no haya ninguna referencia a la censura. Y no tiene nada que ver con sancionar a un reportero, imagínense, sería absurdo. No, pero pues sí sancionar al medio, ¿no? Por lo que dice el reportero. Eso a lo mejor para ella no resultaría tan absurdo. Mire, el hermano del Mencho se declara culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, se declaró culpable de narcotráfico en Washington, D.C. Esto durante una audiencia. La juez Amberly Howell le informó sobre las implicaciones de evitar un juicio mediante esta declaración. Oseguera confirmó que tomaba la decisión de manera consciente y aclaró que no consume drogas desde hace 10 años. La audiencia culminó cuando el acusado respondió formalmente sí culpable ante 2 de los cargos criminales presentados en su contra. Con 68 años y vistiendo uniforme de reo, fue entregado a Estados Unidos el 27 de febrero del 2025. Su expulsión de México ocurrió junto a otros 28 criminales de alto perfil, entre ellos el histórico Rafael Caro Quintero, conocido como Tony Montana. Operaba dentro de una estructura criminal encabezada por su hermano en el cártel Jalisco Nueva Generación. El procesado enfrenta una pena potencial máxima de hasta 30 años en prisión en cárcel federal de Estados Unidos. Su tiempo final tras las rejas podría reducirse significativamente gracias a su posible cooperación con autoridades estadounidenses. Y por otra parte, fíjese que la UNAM aplicará un examen presencial de control tras irregularidades en el ingreso del 2026. Y es que la UNAM determinó aplicar un examen presencial
de control a los aspirantes con puntajes más altos del concurso de ingreso 2026. Esta decisión surge tras detectar un comportamiento atípico y posibles irregularidades en el primer examen aplicado completamente en línea. Eduardo Barzana, titular de la Comisión Técnica, presentó el informe en la Ciudad Universitaria, donde medios de comunicación, ahí en el análisis estadístico se identificó variaciones inusuales en la media de aspirantes que lograron 100 o más aciertos. Por esta razón, un grupo de especialistas planteó validar los resultados mediante una nueva prueba de control presencial. Vamos a escuchar al rector de la UNAM. Para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso, tengan la confianza de que obtendrán un buen resultado y que confirmarán su ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de la posibilidad de que un número importante de aspirantes hubiera podido tener ayuda que los puso en ventaja respecto a los demás aspirantes que realizaron un esfuerzo honesto por prepararse y por presentar su examen. La universidad tenía que ofrecer una salida que al mismo tiempo permitiera corregir esta situación a la brevedad posible y que por lo tanto permitiera también iniciar el semestre en la medida de lo posible, sin alterar significativamente el calendario escolar ya aprobado. Fue por ello por lo cual, habiendo recibido esta recomendación, considero muy adecuado el recurrir a un examen de control para verificar resultados por presuntas irregularidades. Esta posibilidad está contemplada en la propia convocatoria al proceso de selección para primer ingreso 2026-2027. No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control, precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes. Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que, habiendo sido aceptados limpiamente, serán convocados a presentar el examen de control. Bueno, pues así las cosas con este tema de la UNAM.